Cilindros montados por brida. Se pueden comprar cilindros industriales estándares con una brida de montaje añadida, ya sea al vástago o a la tapa del extremo ciego. Para fuerza mecánica máxima en la máquina en la cual el cilindro es montado, la elección entre brida trasera o delantera debe ser tomada en cuenta en relación con la construcción de la máquina y a la dirección del movimiento en el cual el cilindro está bajo carga mayor. La elección de montura del cilindro es importante para reducir tensiones mecánicas. Por ejemplo, si el trabajo más pesado está siendo hecho mientras el cilindro se está extendiendo, ver la parte A de este dibujo, un montaje de brida trasera es preferido, y esto debe ser sujetado a un miembro de respaldo de la máquina. Esto remueve todas las tensiones longitudinales del barril, tirantes y tornillos de montaje, a menos que se le permita al pistón llegar hasta el fondo contra su propia tapa del extremo del vástago. Si se usara un montaje de brida de vástago a ser utilizado, ver la parte B del dibujo, se presentarían tensiones en el barril, tirantes y tornillos de montaje durante toda la extensión de la carrera. Por otra parte, si se va a hacer trabajo más pesado mientras el cilindro se está retrayendo, un montaje de brida frontal, parte B, sería preferido porque removería tensiones en el barril y en los tirantes, excepto si se le permitiera al cilindro llegar hasta el fondo de su tapa del extremo ciego. Si por alguna razón el montaje preferido fuera impráctico, o si hay algún problema en alguna de las máquinas existentes de sellos golpeados en el barril del cilindro, sobre tensiones en los tirantes del barril o algún problema similar, una placa de refuerzo puede ser puesta para soportar al extremo libre del cilindro. Tantos tirantes como sean necesarios para soportar el peso y tensiones pueden ser usados en la placa de refuerzo. Espacio libre de la garganta de la horquilla. Se debe tener cuidado en particular cuando se montan cilindros con bisagras, los cuales se balancean sobre un ángulo amplio, de asegurarse de que la ranura de la horquilla es lo suficientemente profunda para pasar la abrazadera de acoplamiento o la palanca a los lados extremos del balanceo. Este es un punto que puede pasar desapercibido a menos que el mecánico de la instalación lo observe. Si la parte inferior de la ranura de la horquilla le pega a la palanca cada vez que el cilindro hace una carrera, esto va a desgastar prematuramente el soporte del vástago y su sello, y puede dejar una curvatura permanente en el vástago del pistón. También va a unir el pistón y puede dañar a la máquina en la cual el cilindro está montado. En la instalación, revisar el espacio libre de la garganta de la horquilla con la horquilla desconectada de la palanca para ver si puede ser fijada a la palanca sin tensiones. Ranuras para llave inglesa. Si se piden cilindros originales o de reemplazo con ranuras para llave en el vástago del pistón, esto va a simplificar el trabajo de atornillar accesorios en el extremo del vástago. Las ranuras para llave son puntos lisos para ponerles una llave inglesa para hacer que el vástago no gire. Cuando se especifica en el pedido, el fabricante va a proveer estas ranuras con un cargo extra. El vástago es sumamente pulido para minimizar el desgaste en el sello del vástago y para prevenir fugas en los sellos. Debe ser protegido contra mellas y rasguños. Nunca se debe usar una llave para tubería a menos que sea absolutamente necesario. Y asegúrese de agarrar el vástago en un área la cual no vaya hacia el sello del vástago. Precaución: no use presión de fluido para mantener el pistón contra la tapa trasera como medio para prevenir que el vástago gire mientras se esté atornillando en una horquilla. En algunos cilindros el mecanismo que asegura el pistón al vástago puede ser dañado. En otros casos, el vástago del pistón puede ser desatornillado accidentalmente del pistón. Cilindros montados por bisagra. Si el cilindro debe ser balanceado a través de un arco mientras hace su carrera, por ejemplo cuando está moviendo una palanca con bisagra, un cilindro montado con bisagra debe ser usado. En la mayoría de las aplicaciones, si la parte trasera de un cilindro está con bisagra, se debe usar una horquilla o espiga en el extremo del vástago del pistón. Los cilindros montados por bisagra también pueden ser usados como ventaja si la superficie de montaje es inestable o fuera de plano.
haciendo que sea difícil alinear el eje del cilindro precisamente con el eje de movimiento de la carga. Montura de muñón. Los pivotes de muñón son usados a veces con cilindros pesados que tienen una carrera muy larga. Ayudan a balancear el peso del cilindro y reducir el daño de abolladura cuando el cilindro está extendido completamente. Precaución. Los muñones están diseñados para soportar solo carga lateral. Monte los soportes de muñón tan cerca del barril como sea posible para minimizar las tensiones de curvatura en el muñón. Los cilindros con bisagra deben ser conectados al suministro de flujo a través de un tipo de conexión movible y se usa una manguera ordinariamente. Cilindros especiales pueden tener muñones huecos a través de los cuales el aceite o el aire es metido y sacado del cilindro a través de juntas rotatorias.